Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es 22 de octubre del 2025 y ahora en España son las 5:29 de la tarde. Bueno, hoy tengo en pantalla aquí esto porque el día anterior hablamos de los bozales y en la entrada que tengo en el blog, que es esta que ustedes ven, si lo pueden copiar y lo pueden buscar en el blog Tabernáculos, pues les va a salir. Y me hizo gracia porque aquí tengo esta que no sé cómo se llama, que es una especie de imagen de estas como en vídeo, y me llamó mucho la atención porque es como un esperpento también, como un meme de eso, de una mujer que tiene, la ven comiendo y el chinito que está enfrente le mira con una cara que me hizo muchísima gracia. Bueno, pues cosas de esas y peores se vieron, ¿no? Bien, esto sirve como anécdota bromística de comienzo para que sonriamos todos un poquito, ¿no? Y nos riamos de nosotros mismos. Y bueno, pues entonces vámonos con lo que nos toca. Y vamos a ver con lo que nos toca. Y hoy vamos a ver Deuteronomio y el próximo viernes, Dios mediante, también. Entonces, anunciar primero, como siempre, lo del viernes, que veremos Dios mediante el capítulo 23 y el 24. El 23 se titula Orden del Texto de Deuteronomio. Ahí Ferrar Fenton parece que coloca una parte que el capítulo 20 cree que está fuera de orden y él lo posterga para después de Deuteronomio 21 y algunas cosas que hay por ahí que comentar. Y ese, como ven, es una especie de capítulo de transición. Y luego el 24, asesinato sin resolver. ¿Qué pasa cuando hay un asesinato sin resolver? Por ejemplo, uno se encuentra un cadáver por ahí en un campo y nadie sabe quién ha sido, ¿no? ¿Cómo hay que hacer en esos casos? Y veremos la ley de conjuración pública por la cual los jueces proclamaban un conjuro de que todo aquel que hubiese visto o oído algo al respecto que tenía obligación pues de decirlo. Y si no lo decían y después resultaba que se sabía que ellos sí sabían algo y no lo habían dicho, pues entonces también tenía repercusiones, ¿no? Cuando no hay testigos, conjuración pública, esto debe estar aquí un poco en grande. Después vemos que cuando no hay testigos, la ley de la novilla roja o de la vaca roja, la vaca alazana, la ceremonia en sí, el manuscrito Sonini, que es un manuscrito que escribe un nuevo capítulo, el capítulo 29 de los Hechos, que parece ser que habla del último viaje de Pablo a España y Gran Bretaña, que bueno, no sé, parece que el doctor Jones nos da como válido, no sé, yo no les puedo decir nada porque no desconozco el tema. La condenación de Jesús, como vemos ahí, cómo fue condenado con testigos falsos. Y además los que le obligaron a confesar, pues lo hicieron también por la ley de conjuro público, por eso él tuvo que contestar, porque él estaba callado. Pero cuando el sacerdote le preguntó y dice en el nombre del Señor, entonces él estaba
siendo conjurado y estaba obligado a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces dijo que sí, que era el Hijo de Dios. Y entonces ellos, en lugar de dejar el asunto en manos de Dios para que lo castigara Dios si eso era mentira, sin embargo, lo condenaron por blasfemo. Ellos ya dieron por seguro que era blasfemo. O sea que no actuaron como jueces correctos, sino imperfectos, que manipularon la ley según su propio beneficio, según sus propias intenciones. Bueno, y nos vamos entonces a lo que tenemos para hoy, los dos capítulos que tenemos para hoy, que son vamos a ver, creo que es en la 74. Sí, continuamos también con los testigos, capítulo 21, más sobre los testigos. Ya saben que es Deuteronomio, segunda ley, discurso 5 del doctor Stephen Jones. Se necesitan testigos para establecer la verdad en la tierra. Esta ley permea todos los aspectos de la vida y toda forma de obtener la verdad, incluyendo la guía del Espíritu Santo. Hasta para eso necesitamos testigos. Hay testigos tanto externos como internos para establecer la verdad en diferentes niveles. Juan dio testimonio de Jesús, Juan 1:15, pero Jesús también habló de un testimonio más profundo del Padre, Juan 5:37. Es fundamental que comprendamos la ley de los testigos, pues si abusamos de ella nos convertimos en falsos testigos o somos engañados por ellos. Juan el Bautista fue llamado a dar testimonio del Mesías. Él fue el precursor, quien preparó el camino, y nadie más en su época tuvo su llamado como testigo del Mesías. Después, por supuesto, todos los discípulos dieron testimonio de él cuando recibieron la gran comisión, y esto ilustra un principio muy importante. Vamos a ver el testimonio en el matrimonio y cómo el marido y la mujer, para conocer la voluntad de Dios, actúan uno como doble testigo del otro y deben de estar de acuerdo. Por lo menos eso se entiende en un matrimonio tipo Sara, porque en el matrimonio tipo Agar, pues lógicamente uno de los cónyuges no ha alcanzado la madurez y no ha aprendido a escuchar la voz de Dios, entonces difícilmente puede actuar de testigo, ¿no? Pero cuando los dos cónyuges han madurado y han aprendido a escuchar la voz de Dios, aunque uno recibe una revelación, tiene que esperar y darle tiempo sin coaccionar al cónyuge para que escuche también de Dios y diga sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y entonces así pueden actuar y así sabemos el cómo y el cuándo debemos actuar. Bien, en el testimonio en el matrimonio, los que no están casados pues deberán buscar el doble testimonio a través de algún hermano maduro o el pastor, si es que están congregándose y tienen un pastor. En el matrimonio, el esposo y la esposa están llamados naturalmente a ser testigos el uno del otro. Si el matrimonio funciona como se planeó desde el principio, cada uno está capacitado para escuchar la voz de Dios de una manera diferente, pero complementaria al otro. El hombre fue creado a imagen de Dios y sabemos que Dios es completo, sin que le falte nada, es decir, que tiene los dos géneros en él, masculino y femenino. Dios es a la vez hombre y mujer y se ha revelado a la humanidad de ambas maneras en diferentes momentos. Al principio Dios se reveló como en su aspecto femenino bajo el nombre del Shaddai, como leemos en Génesis 17:1. Es decir, cuando somos en los principios de sus tratos con la humanidad actuó con aspecto maternal y luego cuando maduraron pues actuó con un aspecto ya digamos de masculino o paternal. Y así nos ocurrían en los judíos. Primero los niños estaban a cargo de la madre, no sé si era hasta los 12 o los 13 años, y después pasaban a cargo del papá, que era el que los instruía en las escrituras y demás. Bien, dice Génesis 17:1. Dice, bueno, Dios es a la vez hombre y mujer y se ha revelado a la humanidad de ambas maneras en diferentes momentos. Al principio Dios se reveló como femenino bajo el nombre del Shaddai, que vamos a ver que el Shaddai significa ubre o pecho, o sea, el que amamanta, ¿no? El que nutre. Como leemos en Génesis 17:1, era Abraham de edad 99 años y cuando Yahvé se le apareció y le dijo, yo soy el Todopoderoso. Aquí vemos que aquí se aparece no como el Shaddai, sino como Yahvé, el Todopoderoso. Todo el Todopoderoso, el Shaddai, perdón. Es interesante que leído literalmente Yahvé se reveló a Abraham como el Shaddai,
El Shaddai es lo que quiere decir el Todopoderoso también. Es decir, el lado maternal de Dios, mientras que Yahvé es el nombre paternal revelado más tarde a Moisés. Éxodo 6, versículos 2 y 3. Dios habló además a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero en mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Ya cuando él se forman como pueblo, primero era Abraham, Isaac y Jacob, fueron personas que simbolizan también tres fases de crecimiento en nosotros, pero después ya ellos, después de que ha trabajado en esas personas para llevarlo a un nivel de revelación, pues Dios ya actúa como, luego vienen las tribus, y entonces Dios ya se revela a las tribus como Yahvé, como en su aspecto paternal. Por tanto, vemos que Yahvé y el Shaddai son el mismo Dios, pero mientras que Abraham lo conoció como el Shaddai, Abraham, Isaac y Jacob lo conocieron como el Shaddai, Moisés lo conocía como Yahvé. El Shaddai significa el de pecho y proviene de la raíz Shad, que quiere decir un pecho, una ubre. El Shaddai entonces es el lado femenino de Dios, que muestra su maternidad al generar y nutrir a la creación, como una madre a su hijo pequeño amamanta, ¿no? O nutre. Pero llega el momento en que un niño debe recibir entrenamiento, educación y disciplina del padre. Por lo tanto, Dios se reveló posteriormente a Moisés como padre cuando llegó el momento de enseñar sus caminos a sus hijos. Repito, por lo tanto, Dios se reveló posteriormente a Moisés como el padre cuando llegó el momento de enseñarles sus caminos a sus hijos. Pero después de que el hombre fue separado en varón y mujer, cada uno necesitó del otro para estar completos. O sea, al principio los dos se escuchaban, pero cuando fueron separados, Adán estaba completo, tenía los dos géneros en sí mismo, pero cuando la mujer Eva fue sacada de él, el lado femenino fue sacado de él, y por eso ahora el Señor, cuando nos une en matrimonio, pues nos complementamos el esposo y la esposa para poder conocer al Shaddai, la voz del Shaddai y la voz de Yahvé. A través de esas dos voces, pues llegamos a conocer exactamente la voluntad de Dios en el matrimonio, ¿no? Pero debido pero después de que el hombre fue separado en varón y mujer, cada uno necesitó del otro para estar completos. Y así vemos que Dios, como se revela en las Escrituras, es tanto varón como mujer. Dios es completo. Y cuando Adán fue formado de la tierra, él también lo era, pues era a la imagen de Dios. Pero debido a que la ley del doble testimonio era parte del carácter de Dios, él separó al hombre en varón y mujer, sacando a Eva de Adán. Eso lo vemos en Génesis 2, versículos 21 al 23. Tras la separación, el hombre se parecía espiritualmente a Yahvé, mientras que la mujer se parecía a El Shaddai. Los oídos del hombre estaban naturalmente sintonizados para escuchar la voz de Yahvé, mientras que los oídos de la mujer estaban naturalmente sintonizados para escuchar la voz de El Shaddai. El tono de voz sería diferente y la voz de Dios usualmente enfatizaba diferentes aspectos de la verdad orientados a su género. Pero cuando el hombre y la mujer compartieron sus revelaciones de la verdad, encontraron cada revelación armoniosa y complementaria. Por eso necesitamos el matrimonio, para alcanzar la plena madurez. Idealmente, así era como funcionaba un matrimonio. Mientras ambos pudieran escuchar la voz de Dios, habría unidad, y no era necesario que uno ejerciera autoridad sobre el otro. Las dos revelaciones se complementaban y completaban la revelación. Sin embargo, el pecado nos ha cobrado su precio, ha embotado nuestra audición, ha reducido nuestra capacidad de amar y nos ha inducido a intentar dominar a nuestro cónyuge y someterlo a nuestra propia voluntad. Cuando especialmente también, a eso es lo que nos han enseñado, porque no conocían la revelación, no conocían esta revelación y no conocían la revelación de que hay dos tipos de matrimonio, un matrimonio tipo Sara y otro matrimonio tipo Agar en las Escrituras, porque Abraham tuvo dos esposas y los dos matrimonios son bíblicos. Al principio,
cuando no se han alcanzado la madurez, pues lógicamente la esposa tiene que estar sometida al varón, como dice la Escritura. Pero llega un momento en que cuando los dos ya han alcanzado la madurez, la autoridad no es necesaria, porque ambos escuchan la voz de Dios y son complementarias. Entonces, eso ya no es un matrimonio tipo Agar, sino un matrimonio tipo Sara. Bien, decíamos que, pues eso, la gente, debido a esa inclinación y al pecado, pues trata de dominar un cónyuge al otro y someterlo a su propia voluntad. Cada uno de los dos quiere salirse con la suya. Cuando las condiciones matrimoniales son imperfectas, la comunicación se rompe y las personas también pierden la capacidad de escuchar la voz de Dios correctamente. Los ídolos del corazón nos engañan y distorsionan la palabra de Dios. Los ídolos del corazón son todas esas doctrinas, falsos conceptos, deseos, emociones que tenemos nosotros, que actúan como un prisma a través del cual vemos a Dios y nos confunden. No nos dejan ver con claridad o no nos dejan escuchar con claridad. Digamos que la voz de Dios viene filtrada a través de esos ídolos del corazón y entonces viene empañada por esos ídolos del corazón y no podemos discernir con nitidez lo que Dios nos dice. Los ídolos del corazón nos engañan y distorsionan la palabra de Dios según nuestros propios deseos, suposiciones o creencias arraigadas, que muchas veces son erróneas, porque en Pentecostés teníamos muchas concepciones erróneas debido a que todavía permanece ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y por lo tanto no escuchamos a Dios con claridad. Por eso no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia y debemos buscar ese doble testimonio, ¿no? Por esta razón, continúa el doctor Jones, Dios instituyó la autoridad en la familia, dándole al hombre la autoridad sobre su esposa, Génesis 3:16. Pero no fue así al principio, cuando el esposo y la esposa se sometían únicamente a la voluntad de Dios, pero el pecado hizo necesaria la autoridad en vista de la corrupción que trajo consigo. Lógicamente, cuando ambos maduran, esa corrupción se elimina y entonces ambos empiezan a escuchar con nitidez, ya no tienen velo, el velo del lugar santo, el lugar santísimo, por lo tanto ven y oyen al Señor con una forma mucho más clara y además luego cruzan esas cosas que han oído o visto y entonces se confirman el uno al otro. En una familia el esposo y la esposa están llamados a dar testimonio dentro de la unidad familiar. Si esto falla, existen alternativas que podrían sustituirlo, como un pastor o un profeta. Las personas solteras también pueden recibir un doble testimonio de estas fuentes externas, pero el doble testimonio natural otorgado por Dios es el cónyuge, y en algunas situaciones el testimonio del cónyuge prevalece sobre cualquier otro testimonio terrenal. Es decir, si usted está casado, el testimonio de su esposo es más importante que cualquier otro testimonio, en la mayoría de los casos. O en algunas situaciones, si no en la mayoría. Testigos independientes. Debemos ver que además esos testigos tienen que ser independientes, es decir, no deben de estar coaccionados para que nos digan lo que nosotros queremos oír o para que nos confirme. Yo quiero que mi mujer confirme lo que yo creo que he escuchado, yo la presiono para que lo haga, pues no va a ser un doble testigo válido, ¿no? Por eso tienen que ser testigos independientes. Otro principio que aprendí hace muchos años, dice el doctor John, es que un testigo verdadero es un testigo independiente. Recuerdo que una vez me dijeron que recibiera una palabra de Dios. Se supone que sería su pastor o su autoridad, lo que me presionó para que diera testimonio de la palabra que un profeta ya había recibido. El profeta, pues que sería autoridad sobre él, había recibido una palabra y le presionó a él para que buscara una confirmación a la palabra que él tenía. Entonces, el doctor Jones dice, sabía que si no daba testimonio de su palabra habría consecuencias desagradables. El profeta no buscaba la verdad, sino a alguien que diera testimonio de su palabra. Y eso pasa a muchos que vienen a pedirte opinión y si les dices algo que no concuerda con lo que ellos desean hacer o creen que es lo correcto, entonces no te reciben la palabra. Y si la palabra que tú les das es de Dios y ellos no la reciben, van a quedar cegados a esa revelación y ya no van a, en esa parte, no van a conocer la voluntad de Dios, sino que van a estar errados.
Bueno, repito, el profeta no buscaba la verdad, sino alguien que diera testimonio de su palabra, de la palabra que él había recibido. En otras palabras, ya había recibido una palabra que él asumía como verdadera y por eso buscaba a alguien que le diera, una confirmación, vamos a poner positiva, ¿no? Y si no le daba una confirmación positiva, pues entonces iba a ocurrir un roce entre ambos, una situación desagradable. Por lo tanto, cualquiera que recibiera una revelación contraria se consideraría equivocado, ¿no? Recordé esto años después cuando mi esposa y yo iniciamos lo que llamo el matrimonio del nuevo pacto o matrimonio tipo Sara. Después de verla como mi doble testigo, aprendí que debía brindarle la oportunidad de dar un testimonio independiente. De lo contrario, no sería un verdadero doble testimonio. Si simplemente se sometía a mi palabra y estaba de acuerdo conmigo para evitar conflicto, entonces no era una verdadera testigo, sino una esclava. Por ejemplo, en julio de 1993 recibí la revelación de que nos mudaríamos a Seattle. Se lo conté a mi esposa. Ella sabiamente me recordó una revelación anterior. Cuando nos mudáramos al oeste no tendríamos deudas. En ese momento teníamos una deuda de $4,000 en tarjetas de crédito y mudarnos nos costaría otros $4,000 en gastos de mudanza. El primer y último mes de alquiler en Seattle y un depósito para la casa. Ante su vacilación me aparté de inmediato para permitir que Dios le diera un doble testimonio sin mi intervención. Más tarde testificó que, al ver que estaba dispuesto a dejar de lado mi revelación sin su testimonio y que no la menospreciaría si nunca daba testimonio de tal acción, supo sin lugar a dudas que buscaba un testigo independiente. Sabía que, si no daba testimonio de tal acción, me contentaría con quedarme en Arkansas, y ella no sufriría las consecuencias de no estar de acuerdo con mi revelación. Bueno, Dios sí le dio un doble testimonio 2 meses después. En septiembre de 1993 me pidieron que enseñara en la zona de Dallas y mientras estaba allí llegó a casa una carta con 2 cheques de $4,000 cada uno, es decir, para quitar las deudas y para los gastos de la mudanza, ¿verdad? Mi esposa la abrió, por supuesto. Como yo no estaba allí en ese momento, fue como si se la hubieran dado para su beneficio. Estaba deseando que la llamara por teléfono para decirme que nos mudaríamos a Seattle. La cuestión es que tuve cuidado de no obligarla a dar testimonio. Si nunca lo hubiera hecho, mi amor por ella no habría disminuido, ni habría menospreciado su capacidad para escuchar la voz de Dios. En cambio, habría asumido que mi revelación era falsa o que simplemente aún no era el momento de mudarme a Seattle. Siguiente epígrafe. El doble testigo proporciona el tiempo. Es importante porque además no da el tiempo. En el ejemplo que ha contado de su matrimonio el doctor Jones, pues era 2 meses más tarde, cuando el Señor quería que se mudaran y entonces le dio en ese tiempo la confirmación a su mujer. Esto a darla, que se llama darla. Esto me lleva a otro punto importante. A menudo un doble testimonio revela el momento oportuno. Normalmente cuando el Señor nos habla a veces salimos corriendo, ¿no? O a veces nos da una revelación y nos dice, bueno, es el tiempo de que te cases, pero sin embargo no es el tiempo de que te vayas del ministerio todavía. Y si nosotros cogemos la palabra de que me case como que también tengo que salir del ministerio y me precipito, pues y eso lo hablo porque eso me pasó a mí. Luego el Señor me devolvió 1 año más al ministerio. Yo sabía que Él quería sacarme, pero yo me precipité 1 año prácticamente. Y luego fue cuando ya fue el tiempo de Dios, entonces el Señor me dio un trabajo y interpretamos que ese era el momento para poder salir del ministerio donde estábamos, que era un ministerio donde no teníamos ningún tipo de emolumento, solamente la manutención. Yo llevaba allí 11 años viviendo en comunidad y el último año mi esposa conmigo. Entonces necesitamos, lógicamente,
una confirmación de ese tipo y el Señor nos la dio. Entonces, repito, a menudo un doble testimonio revela el momento oportuno. No basta con saber qué hacer, también hay que saber cuándo hacerlo y también a veces cómo hacerlo. A veces Dios da instrucciones con mucha antelación. Esto es especialmente cierto cuando necesitamos preparación antes de poder cumplir la revelación o el llamado. A menudo asumimos que cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos hacerlo de inmediato, pero no siempre es así. Dios suele usar el doble testimonio para revelar el momento oportuno. Por ejemplo, el faraón tuvo 2 sueños que José interpretó. En Génesis 41 del 17 al 20 leemos que soñó con 7 vacas hermosas seguidas de 7 vacas flacas que se comieron a las vacas hermosas. Luego tuvo un segundo sueño en el que vio 7 espigas sanas seguidas de 7 espigas delgadas que se tragaron a las espigas buenas. José fue llamado de la prisión para interpretar sus sueños. José le dijo que habría 7 años de buena cosecha seguido de 7 años de hambruna. Luego, en el versículo 32, José le explicó el principio del doble testimonio diciendo: en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, significa que el asunto está determinado. La palabra es cum, que quiere decir establecido. K-U-W-N, quiere decir establecido. Significa que el asunto está determinado o establecido por Dios y que Dios lo hará realidad rápidamente. Ahí le dio el tiempo, ¿no? De que tenían que ponerse manos a la obra ya, al momento. En otras palabras, los 2 sueños, pero eso también ocurrió, fíjese que él recibió los sueños en la cárcel y después él siguió allí porque a los 2, tanto al copero como al panadero, se olvidaron de José. Y fue quizás precisamente, yo pienso, tal vez porque José había metido su manita diciéndoles a ellos que se acordaran cuando, sobre todo al copero, que se acordara de él cuando el faraón lo levantara otra vez a su posición. Entonces el Señor dijo: bueno, pues por meter tu manita, eso es la revelación personal que yo tengo, ¿no? Pues te voy a tener otro tiempecito en la cárcel. Y el Señor no permitió que el copero se acordara de José hasta que se presentaron los sueños del faraón, que no sé cuánto tiempo sería, quizás un año más tarde, no sé cuánto. Cronológicamente no lo sé. Bien, ahí también no solamente fue el tiempo oportuno, un año más tarde, que era cuando Dios pensó que José ya había aprendido la lección y estaba maduro para ocupar el cargo para que él lo había estado preparando, pues entonces vino la confirmación, el doble testigo, y además diciendo que eso había que hacerlo ya. Y es que Dios, cuando luego al final se mueve, suele hacer las cosas que nosotros pensamos que hemos estado esperando un montón de tiempo, de repente te da un vuelco a tu situación personal, a tus circunstancias, y hace en un momento lo que tú pensabas que podría tardar un montón de años. En otras palabras, los 2 sueños establecieron la revelación. Es decir, esa revelación es del Señor, está clara. Y la palabra hebrea usada es kum, que significa establecer, kum, que significa establecer. Dios le dio a Faraón 2 sueños, no solo como doble testimonio, sino también para mostrarle que esto sucedería pronto. Esto le dio a Faraón un sentido de urgencia y oportunidad, de modo que comenzaron a hacer planes inmediatos para almacenar alimentos para los siguientes 7 años. Y fíjense qué cambio en las circunstancias de José, de la cárcel al trono, ¿no? Es imperativo que comprendamos la ley del doble testimonio al procurar escuchar la voz de Dios con mayor perfección. Si comprendemos que somos incompletos por naturaleza y que no escuchamos con toda la claridad que debíamos escuchar, ya seamos hombre o mujer, apreciaremos el doble testimonio como una barrera de protección contra la idolatría del corazón. Por supuesto, si prevalece la idolatría de nuestro corazón, nos irritaremos ante las restricciones que nos impone esta ley de doble testimonio. Cuando uno de los cónyuges no ha madurado, el que es el cónyuge más maduro, sea hombre o mujer, debe ir a la cruz y esperar con paciencia que el Señor madure al otro y que el Señor enseñe al otro a escuchar la voz de Dios. Ya le digo que en los 2 casos, ¿no? Porque cuando no tenemos ese doble testimonio,
salvo raras excepciones en que tengamos un comentario, otros testimonios en que el Señor hable a través de un profeta, otras cosas, ¿no? Pero lo lógico sería que el maduro aprenda a esperar a que el otro cónyuge aprenda a escuchar también la voz de Dios. Y yo le llamo a eso a ir a la cruz. Yo tengo esa revelación, la llevo a la cruz, espero y me someto al tiempo de Dios, ¿no? Bien, vamos al siguiente epígrafe que se titula Las leyes alimentarias y el doble testimonio. Esto ya lo vimos, lo estudiamos anteriormente en alguno de los tomos de Deuteronomio del 1 al 4 que hemos visto, no me acuerdo cuál de ellos, creo que fue en el cuarto. Finalmente debemos prestar atención a las leyes de comer alimento espiritual puro. En Levítico 11 del 2 al 7 se nos revela que los animales limpios rumian y tienen la pezuña hendida. Es decir, cuando comemos, es decir, escuchamos, comer es escuchar, la palabra de Dios solo es pura cuando meditamos en ella y permitimos que el Espíritu de Dios nos dé un doble testimonio, de toda la verdad. La palabra debe tener pezuña hendida, es decir, un doble testimonio. El Señor nos habla, pero debemos esperar por ese doble testimonio. Y si no prestamos a la ley del doble testimonio, nos dejaremos llevar por los ídolos de nuestro corazón sin darnos cuenta. O sea, que aunque estemos muy seguros, debemos esperar el doble testimonio. Si maestros y predicadores esperan que otros se traguen su enseñanza sin darles la libertad de meditarla, discernir y obtener un doble testimonio, entonces la enseñanza es impura, independientemente de su contenido veraz. La preparación de los alimentos es tan importante como el alimento mismo, tanto en el ámbito natural como en el espiritual. Recordemos que somos lo que comemos, más específicamente somos lo que asimilamos. Una vaca come hierba tragándola en su primer estómago. Después se acuesta a rumiar, llevándose el alimento a la boca, lo regurgita a la boca y lo rumia, lo mastica bien, que es lo que tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios, meditar en ella, pensar en ella, orar por ella, y después de que lo ha rumiado, lo devuelve, pero ya a su segundo estómago, es decir, donde ya ingiere el alimento. Si no rumiara, moriría de hambre, ya que la hierba no puede ser asimilada en su primer estómago, necesita su segundo, donde ya la digiere después de haber sido rumiada. Hay una gran lección que aprender de esto. Toda carne es hierba, dice Isaías 46, por eso habla de rumiar, como las vacas. Todo lo que comemos es solo carne hasta que rumiamos y permitimos que el Espíritu Santo lo espiritualice, aunque el pastor sea muy bueno y sea muy fiel, todas estas cosas, nosotros no debemos tragarnos todo, debemos decir que el Espíritu Santo a través de la rumia nos confirme todo eso y lo haga carne en nuestro corazón. Pero no en este caso carne de carnalidad, sino lo vivifique en nuestros corazones o lo plasme en nuestro corazón. Esto no significa que debamos alegorizar todas las escrituras como algunos lo han hecho. Significa que la palabra debe convertirse en revelación para nosotros. Predicar y enseñar la palabra es bueno, pero es solo hierba hasta que la rumiamos. Cuando la palabra se asimila así, nos convertimos en lo que comemos y en la palabra viva. Si la palabra que comemos es limpia, entonces las palabras de Jesús se aplican a nosotros. Las palabras de Jesús en Juan 15, 3, según la New American Standard Bible. Vamos a ver que es que esto estaba cambiado de sitio. Si la palabra que comemos es limpia, entonces las palabras de Jesús en Juan 15, 3, New American Standard Bible, se aplican, si aquí estaba bien, se aplican a nosotros. Dice así: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El hombre es una criatura impura y solo se purifica mediante la revelación de la palabra que asimila. El hombre no tiene pezuña hendida, no rumia, ni tiene aletas ni escamas
que ya vimos el significado de todo eso. Necesitamos purificación y asimilar la palabra es la única solución. La ley del doble testimonio nos proporciona una de las pautas que garantizan la purificación para que podamos convertirnos en vasos limpios a través de los cuales Él pueda manifestar su gloria. Bien, la pezuña hendida, pues también nos habla del doble testimonio, del doble testigo. Por eso son los animales puros los que tienen en la pezuña hendida y rumian, las dos cosas. Rumiar la palabra y además tener un doble testimonio. En el caso de los peces, que eran las escamas y las aletas servían para dar la dirección y las escamas les daban la protección. Supongo que sería alusivo al doble testimonio. Ahora no lo recuerdo exactamente. Bien. La ley del doble testimonio nos proporciona una de las pautas que garantizan la purificación para que podamos convertirnos en vasos limpios a través de los cuales Él pueda manifestar su gloria. Efectivamente, debemos comer, que es la palabra de Dios, comer o rumiar la palabra, podríamos decir que es lo mismo que comer el cordero y decía que había que comerlo entero, ¿no? Sin dejar nada. Debemos asimilar toda la palabra de Dios, incluso aquellas cosas que nos repelen o que no nos gustan mucho, pero tiene que ser todo el cordero de Dios, para que, si es que queremos madurar, lógicamente. Bueno, avanzamos al capítulo 22, falsos testigos. Vamos a ver que también hay casos que hay falsos testimonios, ¿no? La importancia de la ley de los dos testigos también se aplica a situaciones en las que alguien da un falso testimonio. El 9º mandamiento dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Al ver cómo el doble testimonio establece todas las cosas en la tierra, incluyendo el conocimiento de la voluntad de Dios, este mandamiento es muy serio. Todo se establece en el Señor con doble testimonio. Va mucho más allá del acto de decir algunas mentiras al prójimo. Deuteronomio 19, del 16 al 21 dice: si un testigo malicioso se levanta contra un hombre para acusarlo de maldad, entonces ambos litigantes comparecerán ante el Señor, ante los sacerdotes y los jueces que estén en funciones en esos días. Los jueces investigarán a fondo, y si el testigo es falso y ha acusado falsamente a su hermano, entonces le harás lo mismo que él intentó hacerle a su hermano. Así eliminarás el mal de en medio de ti, y los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer semejante maldad entre vosotros. Así no mostraréis piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si un hombre acusa falsamente a su vecino de asesinato premeditado, la sentencia dicta que debe recibir el castigo previsto para su vecino. En tal caso podría recibir la pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua, a menos que su víctima lo perdone. Si acusa falsamente a su vecino de robar $100, deberá pagarle a su víctima una restitución doble o $200. Como siempre, el juicio de la ley es directamente proporcional al delito en sí, y la víctima tiene derecho a perdonar o cobrar la restitución que le corresponda. Él tiene derecho a la restitución, pero si quiere perdonar y renunciar a ella, lo puede hacer. Israel como testigo de Dios. Vemos que Israel fue un testigo de Dios para el resto de la humanidad. Por desgracia, también como nosotros hemos sido a nivel personal, un mal testigo. Isaías aplica esta ley de manera profética, diciendo a Israel en Isaías 43, 10 al 12: vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, para que me conozcáis, y creáis, conozcáis y creáis en mí, y entendáis, vamos a ver, esto estaba todo mal, disculpen, entendáis que yo soy, y entendéis que yo soy. Antes de mí no se formó ningún otro Dios, ni lo habrá después de mí. Yo soy quien ha declarado, salvado y proclamado, y no ha habido ningún Dios extraño entre vosotros,
Así que vosotros sois mis testigos, declara el Señor. Repito, vamos a leerlo de corrido porque estuve haciendo correcciones. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Es decir, aquí tanto a nivel personal como a nivel corporativo somos llamados a dar testimonio. Israel como nación del Señor o la Iglesia, por ejemplo, también como cuerpo de Cristo. Antes de mí no se formó ningún otro Dios, ni lo habrá después de mí. Yo soy quien ha declarado, salvado y proclamado, y no ha habido ningún Dios extraño entre vosotros. Así que vosotros sois mis testigos, declara el Señor. En otras palabras, como esposa de Dios, Israel debía dar testimonio de que no hay otro Dios delante de él, tal como lo declara el primer mandamiento. Sin embargo, un matrimonio del antiguo pacto implica que la esposa es una esclava de la que se espera obediencia. El tipo de esposa que Dios busca es una esposa del nuevo pacto, una que esté de acuerdo con él como su mujer. Tenemos que madurar de la obediencia al acuerdo, del siervo al hijo. Bajo el antiguo pacto, Israel cometía continuamente adulterio con dioses falsos, porque la nación no estaba de acuerdo con Dios ni deseaba conformarse a su carácter. Deseaban licencia para pecar sin consecuencias, tal como se revela en su ley. Por esta razón fueron divorciados y expulsados de la tierra. Jeremías 3:8. El Señor se divorció de ellos y los expulsó de su casa, de la casa conyugal, que era la tierra que les había dado. Pero Isaías habla del remanente de gracia dentro de Israel, Romanos 11:7, que sí guardó el primer mandamiento, más aún habla de un tiempo futuro cuando, como dice Isaías 45:2, el versículo 2 dice, en el Señor será justificada y se gloriará toda la trascendencia. O sea, 45, no 2, sino 45:25, supongo. Por supuesto, Isaías no limita esta salvación a Israel como nación, pues escribió unos versículos antes, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca ha salido palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es decir, a nivel personal primero y después a nivel corporativo, se refiere el Señor. El apóstol Pablo profundiza la enseñanza de Isaías en Romanos capítulos 9 al 11, mostrando no solo que todo Israel será salvo, 11:26, sino que con ellos vendrá la plenitud de las naciones, 11:25. En otras palabras, toda la humanidad en algún momento se arrodillará ante Jesucristo y le confesará su lealtad, confesará que Jesucristo es el Señor. Pablo modifica ligeramente la redacción en Filipenses 2:11 diciéndonos que confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, si confiesan al Señor son salvos, por tanto toda la humanidad ahí es salva. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, si confiesan como Señor es que han recibido el bautismo del Espíritu Santo en ese momento. ¿Y quién no lo haría? Si Pablo fue que perseguía a la iglesia y la asolaba, fue derribado del cabello y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues cuando toda la humanidad sea convocada al gran trono blanco para juicio y vean la gloria de Dios y vean su amor, ¿quién no se va a doblar ante eso? Y confesarlo como Señor. Díganselo a Jonás también. En esencia, Isaías y Pablo captaron la visión de que toda la tierra daría testimonio de Jesucristo como esposa del nuevo pacto. De igual manera, Juan vio esto en Apocalipsis 5, versículos 13 y 14. Es decir, ahí toda la tierra, en el juicio del gran trono blanco, da testimonio de Dios. Y en Apocalipsis 5, 13 y 14 también dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Los 4 seres vivientes representan a toda la humanidad, pues se les representa en total acuerdo con la mente de Cristo.
no se limitan a dar su asentimiento como esclavos, sino que están de acuerdo, pues dicen amén. Esta es la palabra, como ya he mostrado, que indica fe o creer y estar de acuerdo con la verdad. Por eso a los cristianos maduros, a los vencedores, se le dice que son cristianos amén. Por eso a Cristo se le dice también que Él es el amén de Dios, el testigo de Dios, el que está de acuerdo con Dios. Este es el máximo cumplimiento de la ley de los testigos, cuando vemos aquí que toda la creación dobla la rodilla, ¿verdad? Para ser un verdadero testigo de Dios no se deben tener dioses ajenos delante de él. Ese es el enfoque principal de la profecía de Isaías. Actualmente solo el remanente de gracia ha alcanzado esta promesa, como dice Pablo, pero la promesa será mucho mayor al final. Dios en su sabiduría ha diseñado un plan mediante el cual se cumplirá su propósito para la tierra. Y toda rodilla se doblará, ¿verdad? Mientras tanto, sin embargo, la gran pregunta de la historia es esta. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el heredero elegido del mundo? ¿Quién es el rey ungido de la creación? Hay muchos aspirantes al trono y cada uno tiene testigos. ¿Cuáles testigos son verdaderos y cuáles son falsos? Avanzamos al siguiente epígrafe, los testigos maliciosos del Salmo 35. El Salmo 35 es en realidad el Salmo 34, porque los Salmos 9 y 10 son dos mitades del mismo Salmo. Véase la Septuaginta, donde la numeración de los Salmos es correcta. El doctor Jones dice, lo expliqué en mi libro, el libro Génesis de los Salmos, que también incluye mi libro sobre el significado bíblico de los números del 1 al 40. Ahí se nos explica todo esto, ¿no? Es decir, del Salmo 35 es el Salmo 34. Recuerden que de los versículos 9 y 10 son el mismo Salmo, o sea que a partir del Salmo 9 los números sabemos que tenemos que retrasarlos uno. El Salmo 9 y 10 serían el 9, el Salmo 11 sería el 10, el Salmo 12 sería el 11 y así sucesivamente. El número 34 es el número de identificación en las Escrituras, por tanto el Salmo 35, que es en realidad el Salmo 34, es el Salmo de la identificación. Por esta razón el Salmo 34 habla de este conflicto en la identificación del Mesías que había de venir. En el Salmo 35, es decir, el Salmo 34, vemos a David identificado como el Yahid, escrito con Y y H intercalada, Yahid de Dios o Yahid de Dios, Amad, que quiere decir el amado, King James Version, que es el equivalente hebreo de la palabra neotestamentaria monogenes, que quiere decir unigénito. El Yahid o el monogenes es el unigénito, hijo de Dios. Es el título mesiánico del Hijo de Dios, aplicado primero a Isaac en Génesis 22.2 y luego a David en el Salmo 35.17 y finalmente a Jesús mismo en Juan 1.18. La cuestión es que el Salmo 35, es decir, 34, es el Salmo mesiánico cuyo tema es identificar al Hijo unigénito, quien es el ungido y el primer tipo de Jesucristo. David habló de su propia experiencia recordando a José, pero también miró hacia el futuro al profetizar sobre Cristo. En este salmo leemos en los versículos 11 al 16, se levantan testigos malignos, me preguntan cosas que no sé, me devuelven mal por bien, para tristeza de mi alma, me calumniaron sin cesar, como bufones impíos en un banquete rechinaban los dientes contra mí. Este salmo forma parte del libro de los Salmos del Génesis, o el libro Génesis de los Salmos, no sé cómo lo quieran interpretar. Es el libro, es decir, que los Salmos forman un grupo, ¿no? Los Salmos del 1 al 41 se refieren al libro del Génesis, y así sucesivamente. Los Salmos 41, por ejemplo, del 44 al que sea, que no lo recuerdo, pues supongo que se referirán al Éxodo, ¿no?
así sucesivamente hasta finalizar los 150. Repito, este salmo forma parte del libro de los Salmos del Génesis, que es el Salmos del 1 al 41. Se correlaciona específicamente con el reconocimiento e identificación de José como el ungido en Génesis 44 al 45. Tanto José como David eran figuras de Cristo de diferentes maneras, por lo que la experiencia de David fue similar a la de José. Por lo tanto, David escribió en el versículo 7, porque sin causa tendieron para mí su red, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Los enemigos de David cavaron una fosa para su alma, así como los hermanos de José lo arrojaron a la fosa en Génesis 37:24. Los hermanos de José no creyeron en sus sueños proféticos en los que fue elegido para gobernar. De igual manera, muchos en la época de David se negaron a aceptarlo como el rey ungido de Dios, prefiriendo a uno de los hijos de Saúl o, aún más importante, a Absalón. Así, este salmo también profetizó lo que le sucedería a Jesús 1000 años después, cuando fue acusado falsamente por testigos maliciosos que provocaron su rechazo. Siguiente epígrafe: falsos testigos contra Jesús. Cuando Jesús vino por primera vez, vino a cumplir la ley del sacrificio. También vino a cumplir las profecías de los profetas, incluyendo las de David en el Salmo 35. Al igual que David, cuyo trono fue usurpado por Absalón con la ayuda de Agitofel, Jueces 15, el trono de Jesús fue usurpado por los principales sacerdotes con la ayuda de Judas. Así como la iglesia ciega de ahora actúa de Judas apoyando al falso Cristo, al falso Mesías, que es el sionismo. Así como testigos falsos maliciosos se levantaron contra David. Esto también le sucedió a Jesús 1000 años después. Leemos en la historia en Mateo 26, 59 y 60. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Esos falsos testigos intentaban complacer al concilio, que ya se había negado a dar testimonio del derecho de Jesús al trono de David. El problema más profundo, por supuesto, era que no actuaban como verdaderos testigos de la soberanía de Dios, pues ya habían violado el primer mandamiento en su corazón, habían usurpado el trono para sí mismos y no querían cederle el poder de Jesús. Por eso en la parábola dice: matémosle y quedémonos con su viña, ¿no? Y querían cederle el poder, es decir, sabían perfectamente quién era y lo mataron. Lo consideraban su competencia, no su rey. Así que los principales sacerdotes llamaron a todos los falsos testigos que pudieron, pero ni siquiera así pudieron encontrar ningún testigo creíble contra Jesús. Jesús guardó silencio hasta que el sumo sacerdote lo conminó a hablar en Mateo 26:63, momento en el que Jesús dio testimonio de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces lo condenaron por blasfemo, asumiendo que su testimonio no era verdadero. Los principales sacerdotes no tenían derecho a condenar a Jesús por blasfemio. Al conjurarlo a decir la verdad, es decir, por la ley del conjuro público, le ordenaron que dijera la verdad ante Dios. Como él dijo la verdad, confesó que sí era el Hijo de Dios ante Dios, debieran haber dejado que sea Dios mismo quien lo juzgara, quien lo castigara, se había mentido. Pero no, ellos lo condenan directamente por blasfemo, asumiéndose el papel de Dios. Como los sacerdotes no tenían pruebas de lo contrario ni testigos creíbles que contradijeran el testimonio de Jesús, estaban obligados a encomendar el juicio a Dios. Pero en cambio presumieron que Jesús mentía ante Dios y lo crucificaron bajo acusación de blasfemia, es decir, de dar falso testimonio bajo juramento ante Dios. ¿Qué debieron haber hecho? Dice el doctor, nos debieron haber dado testimonio de él después de ver todas sus obras y escuchar sus enseñanzas. El Evangelio debió haber arraigado en sus corazones, llevándolos a ser testigos de él en todo el mundo. Los principales sacerdotes no lo hicieron, pero hubo quienes sí.
A eso se les encomendó la gran comisión como testigos de Dios, Lucas 24:48. Era como en la ley, cuando en la ley de los celos, ya saben, cuando un marido estaba celoso de su mujer, que pensaba que le había sido infiel, entonces como no podía probarlo y si ella no confesaba eso, pues debía llevarlo a los sacerdotes. Entonces por un conjuro público a ella le hacían beber agua mezclado, creo, con las cenizas de la vaca lazana, creo que también, y se la bebía. Si ella había mentido, ella por haber bebido eso iba a morir porque Dios la iba a castigar. Pero si no moría era que había dicho la verdad y entonces quedaba libre y el marido no la podía acusar de infidelidad. No la podía, no se podía divorciar ni la podía condenar a muerte por infidelidad, ¿no? Pues a Jesús le deberían haber dado el beneficio de la duda, de decir, bueno, le hemos conjurado ante Dios, Dios lo juzgará, lo disciplinará de alguna manera. A lo mejor el Señor lo hubiese fulminado como a Ananías y a Safía por mentir, cuando mentieron, ¿verdad? Delante del apóstol Pedro y, y el Señor los ejecutó allí mismo. O a lo mejor 3 meses más tarde hubiese muerto, hubiese ocurrido algo. Pero ellos no, ellos lo que querían era matarlo a como diera lugar. Dando testimonio de Jesucristo, siguiente epígrafe. Como vimos antes, Isaías dijo que Israel sería testigo de Dios, de que Yahvé Jesús era el único Dios. Pablo dice, sin embargo, de que un remanente cumplió con lo que Dios esperaba como sus testigos, mientras que la nación en su conjunto fracasó en cumplir su llamado. Los escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos, los endurecieron. Romanos 11:7. Fueron endurecidos y también se endurecieron. Las dos cosas se nos dicen en el Nuevo Testamento. Si alguien, incluso hoy, se considera testigo de Dios, que dé testimonio de que Jesucristo es Rey de las naciones y el legítimo heredero de todo. Que todos los verdaderos testigos de Dios trabajen por el establecimiento de su reino y rechacen cualquier postura que excluya a Cristo del gobierno. Ojo, cristianos sionistas que están excluyendo, ustedes están de acuerdo con los sionistas que están excluyendo a Cristo del gobierno, la educación o la vida pública en general, que es lo que está ocurriendo en muchas naciones. Cualquiera que dé testimonio ante una América secular o cualquier otro país y se esfuerce por apartar a Cristo del lugar que le corresponde, no es un testigo verdadero, sino un falso testigo, pues ha rechazado a Jesucristo de la misma manera que lo hicieron en Mateo 26. No es correcto aceptar a Cristo personalmente y rechazarlo en otras áreas de la vida, sino que debemos aceptarlo como Jesús, como Salvador y como Señor. Y si le aceptamos y le confesamos como Señor, tenemos que llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Esto nos lleva a otra aplicación importante. Lógicamente, el que lo hace va a ser perseguido, como dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Si no hemos sufrido persecución, es que no hemos seguido a Cristo adecuadamente. Y también dice que los peores enemigos del que verdaderamente sigue al Señor son los de su casa, su familia y los de su congregación. Probablemente son los primeros que se van a mover en contra de él. Esto nos lleva a otra aplicación importante de esta ley contra el falso testimonio. Siguiente epígrafe, dando testimonio con nuestras vidas. Si afirmamos ser cristianos pero no mostramos el carácter de Cristo, como dicen, me está recordando Apocalipsis el texto ese, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de su testimonio, ¿no? Y de su testimonio. Y de que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ser un mártir no quiere decir que tengamos que morir físicamente. Ser un mártir es que hemos sido decapitados. El que ha perdido la cabeza y tiene a Cristo como cabeza, es decir, el vencedor, que no hace más que lo que ve hacer al Padre y no dice más que lo que oye decir al Padre, ese se supone que está decapitado, ¿verdad? Si afirmamos ser cristianos pero no mostramos el carácter de Cristo, somos falsos testigos de Cristo. El mundo se habría convertido a Cristo hace siglos si los testigos de Cristo hubieran manifestado el carácter de Cristo en sus vidas. Pues dice también, creo que es en Romanos, y la palabra de Dios o el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa
por causa nuestra, ¿no? Porque no hemos sido capaces, la gente del mundo que no conoce dice, pues si los cristianos son así, mejor yo no me convierto, ¿verdad? Porque si ser cristiano es vivir de la forma que viven estos y ser hipócritas y mentirosos o lo que sea, cualquier otra cosa, o faltos de honradez, o someternos ante las cosas que nos tenemos que someter, pues ellos dicen, pues eso es un escándalo, ¿no? Para ellos. Pero prácticamente todos los cristianos, incluyéndome a mí, eso dice el doctor Jones, y incluyéndome a mí también, el que les habla, José, hemos fallado en nuestro testimonio en alguna manera. La Gran Comisión nos ordenó dar testimonio de Cristo. Lucas 24, 46 40. Recuerdo una vez que mi hermano en la carne que sí aceptó a Cristo y todo eso, cuando yo decía, el Señor me ha dicho, en algunas cosas me dice, tú me habías dicho esto y lo otro, pero eso luego no ha ocurrido, pues lógicamente él me lo echó en cara, ¿no? Y yo pues en aquel tiempo pues me callé, me tuve que callar, porque la verdad que es que sí, tenía razón. Así que tenemos que tener cuidado cuando decimos Dios me ha dicho. Y él les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Perdón, con lo que estaba diciendo antes. Eso no quiere decir que a veces tengamos que decir, porque lógicamente aprendemos a escuchar la voz de Dios metiendo la pata, ¿no? Los profetas tienen que aprender a profetizar correctamente, y muchas veces pues escuchan, pero si no tienen discernimiento, no han sido partidos su alma y su espíritu, no han cruzado el Jordán, e incluso habiéndolo cruzado, porque tenemos que crecer en madurez. Una vez que Cristo es formado en nosotros, Cristo debe crecer en nosotros hasta la plena madurez. Pues profetizamos, vemos parcialmente como por un velo, ¿no? Y con ciertas... no con pleno discernimiento, y sobre todo si no hemos cruzado el velo, obviamente. Y entonces pues tenemos que aprender, maduramos a base de prueba y error, ¿verdad? Vosotros sois testigos de estas cosas, eso va subrayado. Y aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero vosotros deberéis permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Por eso el que no ha sido investido de poder de lo alto en la experiencia de Pentecostés, pues aunque predique la palabra de Dios, la gente no es tocada, porque tocamos solamente a nivel de alma, no a nivel de espíritu. Ahora, cuando nuestras palabras sean embarnizadas, ungidas por el Espíritu Santo, eso toca a los espíritus a la gente y les produce un cambio y produce conversión, si no difícilmente. Jesús dijo que los discípulos eran sus testigos, pero también les pidió que esperaran hasta que recibieran el poder de lo alto, prometido en Isaías 32:15. Sin el Espíritu Santo no sería posible ser testigos de Dios. Quizás esos pocos discípulos podrían testificar, vi esto o escuché a Jesús decir aquello, pero a largo plazo todos los testigos deben estar llenos del Espíritu Santo para ser verdaderos testigos. Esto es especialmente cierto para las generaciones posteriores, ya que éstas necesitarán una experiencia genuina con el Espíritu de Cristo para tener un testimonio real de lo que Él ha dicho y hecho. Creo que la razón principal por la que la Iglesia no ha logrado traer justicia a la tierra es porque no comprendió el propósito del Espíritu Santo en la vida diaria. Algunos predican la palabra de Dios y están en Pentecostés, pero en el púlpito dicen ciertas cosas, pero luego en su casa o en la vida real no las practican. Es decir, es como si estuviera muy bien decir en el púlpito, pero llevarlo a nuestras vidas, eso ya es otra cosa diferente que no estamos dispuestos a hacer muchas veces, ¿no? Porque nos puede traer problemas. Pablo previó este problema incluso durante su vida, pues profetizó sobre los tiempos difíciles que se avecinaban en 2 Timoteo 3. Si estamos en un ambiente hostil, por ejemplo, donde se persigue el cristianismo, pues muchas veces por temor no vamos a ser testigos como debiéramos serlo, o no somos testigos como debiéramos ser, porque nos dejamos amedrentar. En el versículo 5 escribe sobre aquellos que mantienen apariencia de piedad, aunque han negado su eficacia. Y eso es lo típico de la iglesia de la Odisea de estos tiempos final,
que está muy corrompida, ¿verdad? Los cristianos tienen una apariencia de piedad, pero luego niegan la eficacia de ella. Bueno, disculpas, llamaron a la puerta al timbre de abajo del portal porque nos traían el pedido de la compra. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Decíamos, aquellos que mantienen la apariencia de piedad aunque han negado su eficacia, el 2 Timoteo 3. En otras palabras, muchos surgirían en la iglesia que se aferrarían a formas religiosas de adoración, pero negarían el poder del Espíritu que realmente hace real el cristianismo en las vidas. Al perder el poder del Espíritu, la iglesia reemplazó la espada del Espíritu con la espada física. El resultado fue que la Gran Comisión se convirtió en una cruzada de conquista y coerción, que creó miembros de la Iglesia, pero hizo poco o nada para cambiar vidas o dar a las personas el conocimiento de Cristo. Las personas se vieron obligadas a tener una relación con la Iglesia, pero no tenían una relación directa con Cristo mismo. La Gran Comisión fue diseñada para convertir a la gente común en testigos de lo que Cristo había hecho en sus propias vidas, pero cuando la experiencia personal de los hombres con el Espíritu Santo disminuyó, comenzaron a dar testimonio no de Cristo, sino de la Iglesia. Por eso todo el mundo es a la Iglesia, llevar a la Iglesia, llevar a la Iglesia. Lo que tenemos que tener nuestra intención no es llevar a la gente a la Iglesia, es llevarlos a Cristo. Y luego Cristo los llevará a la Iglesia, ¿verdad? O el Espíritu Santo los llevará a la Iglesia. Pero cuando la experiencia personal de los hombres con el Espíritu Santo disminuyó, comenzaron a dar testimonio de la Iglesia. Sin embargo, al llamarse cristianos, sin saberlo, dieron falso testimonio contra Jesucristo, pues sus vidas no dieron testimonio del carácter de Cristo. Por ejemplo, en todas las películas cristianas, en casi todas las cristianas, ven que es una obsesión por llevar a gente a la Iglesia. Y no, debería ser nuestra evangelización personal, debería estar enfocada en llevarlos a Cristo, y luego más adelante, cuando ellos ya pues se llevan a la iglesia. A mí, en mi experiencia personal, a mí alguien primero me llevó a Cristo y después el Espíritu Santo me llevó a la iglesia. Yo el Espíritu Santo me impelía a buscar gente que estuviera en la onda, ¿eh? Era una ascua fuera de la hoguera, y las ascuas fuera de la hoguera lógicamente se apagan antes que las otras. Estando juntas es más difícil porque se conserva el calor unas de otras, y eso debe ocurrir, pero no tenemos que estar obsesionados con llevar a gente a la iglesia, sino con llevarles a Cristo en primera instancia. No conozco a nadie que dé pleno testimonio del carácter y la obra de Cristo en este momento. Estamos hablando de pleno testimonio, pero todos deberíamos. El Señor sabe que somos imperfectos y aún así nos usa, ¿no? Yo, por ejemplo, el Señor cuanto más me usó fue al principio, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, además sin haber pasado por una iglesia, pero yo había recibido esa experiencia a través de un folleto, de un librito pequeño, y en mí había sido tan dramática y tan evidente, y estaba en una luna de miel con el Señor, estaba tan entusiasmado que yo traté de hacer eso con otras personas. Nadie me dijo que no lo hiciera, y muchas personas pues yo las llevé a Cristo. Algunas luego pues las llevé también a la iglesia, pero otras no fueron a la iglesia. Eso es lo que hace. El Señor sabe que nuestra imperfección, pues tenemos defectos de las cosas, pero aún así en su misericordia nos usa. Y los demás deben entender pues que somos personas en etapas de maduración, y que nosotros mismos estamos perfeccionando. Que ser cristiano no es ser perfecto, pues somos perfectos posicionalmente, aunque no experiencialmente. Cuando llegamos a la exposición, a la plena madurez, probablemente será en la fiesta de tabernáculos, cuando se cumple la fiesta de tabernáculos, que es la última que queda, y los vencedores sean ungidos con esa doble porción, esa unción, que entonces pues podrán dar testimonio pleno, como quien dice, del carácter y la obra de Cristo. Pero todos deberíamos estar en el centro de entrenamiento del Espíritu Santo para aprender y crecer hasta alcanzar la plena madurez espiritual. Demos testimonio con humildad a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahí es cuando Dios nos está llamando a dar testimonio, pero no ir persiguiendo a la gente a blibliazos o a cristazos, como digo yo, sino que a todo aquel
que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Aquellos que ya están preparados, que el Señor ha metido el arado en sus vidas, los ha metido en el sufrimiento, en la tribulación o lo que sea, y están esperando esa palabra en terreno que ya está en barbechado para poder recibir la semilla. Puede que no lleguemos a ser testigos verdaderos y fieles en el sentido definitivo hasta que recibamos la plenitud del Espíritu en la fiesta de los tabernáculos, pero esto no debería impedirnos avanzar hacia esa meta incluso hoy. A medida que crecemos en Cristo nos convertimos en mejores testigos y somos capaces de guardar el 9º mandamiento de mejores maneras. Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos para hoy. Lógicamente, la oración de hoy va encaminada a que el Señor nos lleve a esa madurez donde podamos dar cada vez mejor un testimonio más perfecto, más puro de Cristo, de la obra de Cristo en nosotros y de la bondad y de la misericordia y de todos los atributos de Cristo, que seamos vivos reflejos, Padre, de ti, de Jesucristo, que nos parezcamos tanto a Él, que la gente nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, de la forma de vida que hay en nosotros, de por qué hacemos esto y por qué no hacemos aquello. Oramos para que seamos, Señor, fieles testigos tuyos y que las iglesias también lo seas, que nos lleves a todos a esa madurez, a cruzar el velo de Pentecostés y entremos a tabernáculos donde Cristo sea formado en nosotros y Cristo crezca en nosotros a tal grado de madurez que solamente con estar cerca de nosotros la gente sea redarguida de pecado. Señor, eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, pues queridos amigos y hermanos, sin otro particular, hasta el viernes, Dios mediante, que continuaremos con Deuteronomio y avanzaremos en este libro. Ya no nos queda muchos capítulos para poder pasar al 6º tomo. Bueno, pues hasta el viernes, emplazándoles hasta el viernes, hasta entonces, pásenlo bien.